Estamos nuevamente para empezar una nueva charla que se va a demorar un poquito porque tengo un buen número de imágenes para trabajar y para que examinemos y disfrutemos. Hay que tener en cuenta que lo bello vale la pena perderle o disfrutarle o invertirle el tiempo que sea necesario. Hay unas cuantas obras que aparecen recurrentemente en la historia del arte, sobre todo para nosotros en la historia, lo que podemos llamar la historia del arte cristiano. La civilización occidental es básicamente una civilización cristiana. Y ese tema que vamos a trabajar hoy es el de María y el Niño Jesús, que ha sido tratado desde el paleocristianismo hasta la época presente, con menos intensidad en la parte final del siglo XIX y siglo XX. Pero entre el inicio del paleocristianismo y el siglo XVIII hay una profusión enorme de imágenes y vamos a mirar alguna de ellas, una selección que, como hemos visto tantas veces, pues es muy arbitraria, porque entre tantas cosas, entre tantos autores, pues uno cuando escoge, de más que deja en el tintero muchas cosas importantes. Digo una aproximación aquí, porque eso, es una aproximación, no es una cosa que uno dijera, bueno, esto fue lo definitivo, no, ni riesgos. Podríamos cambiar totalmente todas las imágenes y poner otras. Y podríamos cambiar a buena parte de los autores y poner otros. Algunos yo creo que son imprescindibles. Yo creo que buena parte de los que hay aquí son imprescindibles. Pero otros nos ofrecen otra posibilidad. Bueno, vamos a mirar primero que hay unos antecedentes. Uno es el culto a Isis. Isis es una diosa del antiguo Egipto, muy popular. Va a ser la diosa de las cosechas. Se le va a rendir un culto, no solamente en Egipto, sino fuera de Egipto. Se le va a rendir culto en Roma, en fin, va a durar mucho más de lo que es específicamente egipcio. Ella está casada con Horus, pero casada con Osiris. Tiene un hijo que es Horus. Son tres dioses. Osiris muere de manera muy violenta, despedazado, y ella lo revive. Ese es uno de los elementos por los cuales ella tiene ese culto. Y Horus se convierte como en una especie de sensor del más allá. Las representaciones de Isis van a aparecer como una especie de antecedente lejano a lo que serían las representaciones de María como Madre de Jesús en el mundo cristiano. Antecedente en el sentido de que existen unas deidades femeninas o unos personajes femeninos con categoría sobrenatural que van a ser objeto de culto. Y se toma para los seres humanos la imagen es muy importante. Orar en abstracto, orar en silencio, lo pueden hacer muchas personas. Pero hay mucha gente que necesita tener algo que ver, necesita tener algo físico frente a lo cual arrodillarse o pararse, algo que están viendo. Por eso la gente va a los templos y por eso se pone frente a las esculturas y a los retratos, porque les habla, porque los ven y como lo saben están ahí, son reales. Se puede ir a estos objetos. Es una cosa psicológica especial y entiende que lo escuchan y que lo entiende. Aquí tenemos entonces a Isis amamantando a Horus, al hijo. Tiene la posición hierática, pues tensa, sobria, sin expresiones, rígida, de buena parte de la escultura egipcia relacionada con los dioses.
Bueno, existe un personaje que es la Tierra, Gea, la Pachamama, Gaia, Telus. Estos personajes son esa diosa madre. La Tierra como diosa madre es una tierra que da luz las plantas, sustenta la vida. En esa tierra están los alimentos, en la tierra está el agua. En fin, de esa tierra vivimos. Sin esa tierra pues no existiríamos, obviamente. Entonces, existe en el mundo romano Telus Mater, y aquí la vemos representada en el Arapasis. El Arapasis es un monumento que existe hoy en día, que se levantó en honor a la paz romana, a la versión romana de la paz, durante la era de gobierno del emperador Octavio Augusto. Allí en una de las placas que hay en relieve escultórico está Telus. Telus aparece entonces como una madre con sus hijos y rodeada de naturaleza. A sus pies hay un carnero, un buey, porque su función es la de prever que esto suceda, que la vida suceda. Se les celebraban fiestas importantes, sobre todo en épocas de cosecha y en épocas de siembra. Había una festividad que se llevaba a cabo a mediados como de abril, donde se sacrificaba una cierta preñada. Yo creo que tiene una referencia a dar a luz. Y había otra celebración en la segunda parte del año donde se sacrificaba una vaca preñada. En todo el mundo antiguo se celebraron los festivales de cosechas y de recolecciones, porque es que era una cuestión de vida o muerte. Había cosecha, había comida y había sobrevivencia. No había cosecha, había hambruna y había muerte. Entonces era muy importante. Entonces rogarle a estas personalidades que tenían que ver con esa función era muy importante. Existe la versión de Demeter en el mundo griego, básicamente con los mismos elementos, con los elementos de ser diosa madre, madre de la casa, distribuidora. Es cantada, Homero es un autor probablemente mítico, es el autor de la Odisea y es el texto literario más antiguo que hay en Occidente. Y allí menciona a este personaje. Aquí en el Viento de Demeter, mujer, madre, con poder sobre las cosas. Se le presenta allí unos ramos de flores o de vegetación. Entonces tenemos que existió en el mundo precristiano, en el occidente precristiano, los elementos para configurarse a nivel popular, la costumbre de tener unas deidades femeninas relacionadas con la vida, relacionadas con la maternidad, con la preñez, con dar a luz, y eran diosas. O sea, tenían un poder de intercesión, tenían un poder de otorgar favores. Y entramos entonces a María. El mundo cristiano, pues, el comienzo fue muy complicado. Fue una secta judía no bien vista, ni por el mundo judío ni por el mundo ajeno a los judíos, que muy difícilmente se fue abriendo paso. Todos sabemos que las catacumbas son unos sitios de enterramiento. Roma tiene como 60 catacumbas. Y en esta catacumba, la de Priscila, se va a encontrar el primer dibujo, la primera pintura representando a María y Jesús, la primera que se conoce. El estado pues es
muy deteriorada. Tengamos en cuenta que una catacumba no es un museo. Una catacumba no es un lugar donde alguien puede ir a pintar con tiempo y con despacio. Las catacumbas había cuerpos puestos a descomponerse. Debía ser un lugar insalubre, difícil, no muy rico estar en él. La idea era estar allí y salir lo más rápido posible. Aunque en la catacumba de Priscila hay unos lugares parecidos como a una capilla. Hoy se puede recorrer, hay pocas que se pueden recorrer, creo que hay 6 o 7 que pueden recorrer y esta es una de ellas. Bueno, esta es la imagen más antigua que hay. Se alcanza a ver aquí la figura de Jesús, el niño pegado al pecho de su madre, la madre aquí, la cabeza, los brazos, la parte inferior está destruida, ven la destrucción aquí, y aquí hay algo o alguien, posiblemente presentándole algún tipo de ofrenda o de cosa pues, que vamos a mirar. Bueno, tenemos una iglesia, se llama Dura Europos, en Siria, también en el siglo II, donde hay una discusión de si es María o no, sería esta, porque hay una historia también en la Biblia de una mujer que se inclina ante un pozo, pero hay la posibilidad de que sea una segunda representación de María, muy elemental también, en bastante mal estado, muy difícil de apreciar debidamente. Pero nos muestra pues que ya desde una época tan temprana es un personaje en la historia religiosa que empieza a aparecer lentamente. Tenemos una visita de los Reyes Magos a María en una pequeña lápida en el siglo III, un siglo después, con un dibujo mucho más afortunado, mucho más claro. Tenemos aquí sentada en una especie de trono. Va a empezar la representación de lo que llaman María entronizada. Es una cosa muy curiosa en la historia de las representaciones de María y del niño Jesús. Es que ella no fue reina, en vida no fue nadie de alto nivel social, no fue emperatriz, ni mucho menos. Fue una persona pues, que se movió en un ámbito más bien, digamos, socialmente bajo, todo el tiempo, hija de un artesano, creciendo en una familia de un artesano toda la vida y moviéndose en ese nivel. Pero va a empezar representada, todavía no, pero más tarde va a ser representada como reina del cielo. Y aquí ya tenemos la entronización esto está en una capilla en el monte Sinaí, donde llega Moisés y se ve una zarza ardiendo y esa zarza le habla entonces, la representación de una deidad que le habla y le da unas instrucciones para llevar a su pueblo a tierra prometida. El lugar que se suponía para el siglo VI, donde había estado la zarza ardiendo, se ordena la emperatriz Santa Elena, ordena construir una capilla. Esa capilla después se va a convertir en un monasterio, se va a convertir en un edificio más grande y allí va a aparecer este tipo de obra. Ya tenemos entonces a María en trono, seria, rodeada de personajes importantes. Va a ser muy común rodeada de ángeles y va a durar durante siglos rodeada de ángeles. El niño sentado sobre sus rodillas, la expresión de todo seria. Entonces va a cambiar la representación. No va a ser la mujer humilde que cría al niño, que está pendiente de lo que pasa con el hijo ya mayor, que lo acompaña a su suplicio. No, aquí va a ser una mujer que tiene poder, que es importante y que tiene categoría de reina. También en el monasterio de Santa Catarina, en el monte Sinaí, varias representaciones, no una sola,
Aquí tenemos a María con el niño en la cuna, una forma muy extraña de representarla, los Reyes Magos, en fin, es el típico tipo de representación antigua en que en un solo espacio hay representados varios acontecimientos, varias cosas distintas. Aquí tenemos unos ángeles en la parte de arriba, aquí está José, y es sencilla. Ahora aparece primero como Madre de Dios, ya se va a representar, ya Constantinopla en su sujeto, Constantinopla va a tener su propia versión de lo que es el mundo cristiano. Constantinopla tenía hay dos grandes ciudades que van a acaparar el poder, Constantinopla de un lado y Roma de otro. Constantinopla se va a considerar la heredera legítima del Imperio Romano y Roma va a ser una ciudad avasallada por las tribus germanas, por los bárbaros que venían del este del Asia y del este de Europa, más allá del Danubio y del Rin, que van a entrar al territorio romano y van a tomarse el poder. Y Constantinopla no caerá sino hasta muy adelante, ya casi en el Renacimiento, en manos de los turcos. Entonces allí va a aparecer el lujo por primera vez. Aquí está muy incompleta, pero ya empieza a verse en la calidad de los guantes, los adornos, de las joyas aquí, que hay unos elementos nuevos. Y esos elementos nuevos van a ser muy importantes. Hacia el siglo VIII-IX, esta es una tapa de marfil de un evangelio, un evangelio iluminado. Un evangelio iluminado es un libro hecho a mano donde prima la imagen sobre el texto. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas en ese periodo de tiempo no son analfabetas. Eso incluye los reyes, los grandes personajes de la nobleza, no saben leer, no saben escribir. Tienen por lo general monjes a su servicio que se encargan de ese tipo de cosas. Aquí tenemos a María en trono, un trono muy grande, con ropas pues, de reina. El niño por lo general siempre aparece sentado sobre su pierna izquierda y siempre aparece un niño serio, que no juega, que no se ríe. Ella es seria también. Ellos no están jugando, ellos no están demostrándose afecto de ninguna manera. Ellos están simplemente mirando hacia nosotros, hacia el observador. La imagen está hecha para la devoción, está hecha para la súplica, para rezarle, para pedirle favores, para pedirle cosas, para que empiece a ser intermediaria, que va a ser la función básica que María va a tener en el mundo cristiano. Los íconos, el ícono es típico del mundo bizantino y va a ser muy conservador. Se van a representar de una manera muy específica, un dibujo muy plano, una expresión facial muy sin afecto de ninguna clase, y se van a copiar, básicamente. Se va a quedar una especie de estereotipo. Es algo parecido como lo que pasó con el arte egipcio, que se volvió muy estereotípico. Una vez que se adoptaba una manera de representar personajes importantes, se tenían que seguir representando de esa manera. Y aquí pasó eso con el mundo de María. Se representa como un estereotipo. Entonces va a ser una versión en el mundo cristiano oriental y otra versión en el mundo cristiano occidental. El niño pues va a empezar a aparecer en muchas de estas obras como un adulto pequeño, no como un bebé, sino como un adulto de pequeño tamaño. Y aquí Santa Sofía es la gran iglesia que hay en Estambul, una de las edificaciones más extraordinarias que hay en el mundo cristiano, relacionadas con lo religioso. Y aquí aparece el oro,
aparece el oro profusamente, van a aparecer cada vez más las joyas, el oro, la riqueza de las telas, va a ser cada vez más evidente, está presentada como noble, como de alto rango, como el más alto rango, como reina, y va a estar por encima entonces de todos los poderes, ¿ya? Y cada vez más va a tener una función específica, ser intercesora ante las instancias superiores. En el mundo, pues, en la teología cristiana, supongo yo que la instancia superior es Jesús y su Padre. Y entonces ella es la que va a ser la que lleva las súplicas o las solicitudes de las personas, de los que oran frente a ellas, para que les sean concedidos favores específicos. Tiene la misma idea el niño serio. Ella pone la mano en el hombro, pero la mirada es seria, mira ni siquiera hacia el espectador, lanza la mirada más allá del espectador. Madre protectora del pueblo romano en el siglo XI, corona de reyes, corona real, cruz pero enjollada. El niño con cara de adulto, no tiene cara de bebé, no está haciendo lo que hace un bebé, está haciendo lo que hace un adulto, pero de pequeño tamaño. Va a bendecir, está listo para bendecir. Tiene un libro en sus manos. Los niños no leen, los bebés no leen. Pero aquí no se trata no se trata de ese naturalismo. Aquí se trata de otra cosa. Aquí se trata de mostrar que son divinidades, que están en una escala distinta a la escala que tenemos las demás personas y que tienen que ser entendidas de esa manera. Aquí un altar de madera pintada, se pintaba la madera utilizando distintos tipos de materiales, por lo general para este periodo va a ser aceite vegetal o aceite animal o grasa animal y agua para disolver los colores. Va a ser muy común la yema de huevo como material animal graso para disolver los colores, y tierras de colores y minerales de colores para tener unos cuantos básicos. Aquí pues otra representación, y este es el panel en el que está María. Es muy hierático, muy tensa. El niño está prácticamente como un bebé dando bendiciones como un adulto. Está rodeada por ángeles, es muy simétrica en ese sentido, y tienen varias escenas: la escena de la Anunciación, la escena del encuentro posiblemente con Isabel, la huida a Egipto, la visita de los Reyes Magos. O sea, es un panel en un lado del altar donde se representa una escena principal y unas secciones a los lados, que es bastante común. Hay obras de estas en los siglos siguientes que van a tener hasta 50 y 60 cuadros contando partes de la historia bíblica relacionada a María. Vean aquí. Borgo Santo Sepolcro es una población italiana. Y Presbítero Marinus es un personaje que se le atribuye la ejecución de esta obra. También una escultura, también entronizada, en un trono sencillo, un asiento sencillo, con la mirada perdida. El niño está prácticamente de pie, casi de pie. Ella ayuda a sostenerlo, pero el niño es absolutamente serio, en el rostro, absolutamente serio. Eleva la mano dirigiéndose a nosotros, dirigiéndose a quienes están a su frente, dándoles posiblemente una bendición. Va a ser el estándar durante varios siglos.
se va a necesitar una revolución, como la revolución del Renacimiento, para que eso deje de suceder y para que el niño sea representado como niño. Hablamos de Bizancio. Bizancio tiene pues esa característica especial. Aquí tenemos el fondo de oro, que es muy típico en la pintura bizantina y en general en la pintura medieval. O sea, no hay arquitectura. Por lo tanto, no les interesaba representar arquitectura. Y el oro siempre ha sido como un indicativo de riqueza, de poder. Su vestido está lleno de color dorado, lo mismo el del niño. Tienen este símbolo, es un símbolo que van a aparecer durante mucho tiempo, durante muchas veces, y unos ángeles, aquí están las alas de los ángeles, que va a ser también algo muy común para ellos. Hay una cierta tendencia a representar ya una especie de profundidad aquí en el asiento. O sea, ella aparece sentada más o menos sobre la silla, aunque aquí estaría más o menos en el aire. Pero se trata de tratar de que aparezca en esa tercera dimensión que es el fondo de la silla. Esta es una tapa de un relicario. Está bellamente elaborado, posiblemente cobre, o puede que sea partes de oro en este lugar. También con distintos tipos de escenas y de personajes, escenas de su vida, el ángel de la Anunciación aquí, distintos tipos de escenas y el niño bendiciendo. Ella no lo tiene y no hace nada, solamente mira hacia el frente en un trono. Ahora Cimabue es, digamos, el hombre que está al final del gótico, el hombre que va a estar casi entre dos periodos. Cuando hablamos de Giotto, Cimabue es el maestro de Giotto, el hombre que lo lleva, que lo acoge cuando es un niño y lo lleva para su taller y le enseña a pintar. Va a estar un poco, como les digo, entre dos momentos. Mire que aquí el niño ya está jugando. El niño sigue siendo, su rostro sigue siendo un rostro más o menos adulto, pero está jugando, está haciendo algo distinto a tener libros en sus manos, a tener una posición firme, a dar bendiciones. No, está jugando con su mamá. Ella es un poco ajena a esto. Mira más o menos hacia nosotros, hacia los observadores. Tanto este personaje como Duccio, como Giotto, van a estar involucrados en el proceso de cambio del gótico internacional o del gótico hacia el Renacimiento. Una majestad es cuando está rodeada de ángeles, de personajes importantes. Y aquí tenemos unos personajes de rodillas. Estos personajes de rodillas tienen una característica especial. Estas obras son ordenadas por alguien. Alguien paga el dinero, vale mucho dinero. Para la época vale mucho dinero. Se hace un contrato en el cual se especifica cuántas figuras se pintan, se paga por figura pintada, se especifican los colores y se paga por el tipo de color que se va a utilizar, porque cambian los precios. Entonces aquí es un contrato muy grande, y estos personajes son los que pagaron la obra. Van a aparecer por lo general de rodillas, a veces en un plano secundario, a veces en un primer plano, y están rodeados de santos y por lo general de ángeles. Tanto aquí están los ángeles alrededor, mirando hacia el trono, un trono muy elaborado. El niño parece actuar como bebé. Todavía no está
no se ha zafado de esa función. Y aquí el retablo completo. Entonces, ahora les anotaba que en muchas de estas obras, esta es una obra de 4 metros por 2 y pico, una obra muy grande, muy valiosa. Están hechas para colocarlas en ocasiones especiales. Se dobla por la mitad, se dobla por este punto y se dobla para protegerla. Se mantiene guardada durante la mayor parte del año y solamente en ciertas ocasiones, en ciertas fiestas religiosas, se abre y se muestra para el culto, para la adoración de los fieles. Tiene cantidades de escenas, de cantidades de cada cuadrito, esto es una escena. Y aquí aparece entonces el personaje principal en los laterales. Es un tipo de obra muy interesante porque le muestra a los fieles no solamente el personaje principal al que van a rendirle un culto, lo que les cuenta su historia. Y pueden verla. La mayor parte no la pueden leer, porque no saben leer, pero la ven. Es una especie de historia gráfica. Y es un objeto muy elaborado, un objeto muy bello, muy valioso. Lástima que muchos de estos objetos se perdieron en guerras, en incendios, en terremotos, en descuidos. No fueron bien cuidados, a veces incluso en restauraciones que fueron mal hechas, en limpiezas que fueron mal hechas, y algunas llegaron casi a perderse definitivamente mediante ese tipo de prácticas. Hoy en día pues hay una técnica elevada de restauradores, ahí es una carrera prácticamente profesional de que requiere mucho nivel y se requieren, hay aparatos pues especiales para examinar estas cosas. En la época no se tenía. En esa época todo era ojo y todo era pues más o menos artesanal. Hay una cantidad de autores que no son muy conocidos, como este, hacia el siglo XIV. Y tenemos una obra llena de oro. Miren, esto está lleno de oro. Pan de oro. El pan de oro se coge un poco de oro y se va golpeando entre dos fieltros con un martillo como de madera, y ahí se va aplanando hasta quedar una hoja finísima, finísima, que se pega con el aliento y casi no pesa. Es una cosa muy, 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 muy delgada. Eso hace pues que unos pocos gramos de oro alcancen para cubrir una superficie bastante grande. Y se requería pues obviamente un entrenamiento especial, una preparación especial para poder hacer eso. Y le daban a las obras una apariencia que fuera un oro sólido. Realmente es madera o yeso o otro material, simplemente cubierto con láminas de oro. Así como les digo, láminas muy delgaditas, muy, muy pequeñas, labor hecha por especialistas muy grandes. Fíjense que hay una característica que es muy medieval. Vean el tamaño de María. Y está sentada, pero vean el tamaño que es. Y miren el tamaño de los personajes que están alrededor. Los personajes son muy chiquitos. No es que no le importara, es que para ellos era la manera de representar la importancia de los personajes. Ella es la protagonista, ella es la más importante. Estos son menos importantes, por lo tanto su tamaño es menor, su tamaño es pequeño. Frangélico es muy especial. Frangélico es un personaje que fue a dar desde muy pequeño en contacto con el mundo de lo religioso, de los conventos, de todas estas cosas. Fue criado literalmente en este tipo de ambiente desde muy pequeñito, alrededor de como los 7 años aproximadamente. Va a estar en los lugares donde va a estar, una vez que ya es ordenado como sacerdote. Al mismo tiempo es sacerdote y pintor. Va a pintar algunas obras, sobre todo al fresco, extraordinarias.
él ya es un pintor renacentista. Sigue teniendo, obviamente, sigue existiendo la tradición de María como reina, eh, los nimbos que tienen alrededor de la cabeza, tanto el niño como la madre, los ángeles que sostienen una capa o una tela detrás de ella, para exhibir esa riqueza, la riqueza de este oro y de este tipo de tejido. Otros ángeles cantando y tocando instrumentos musicales, un arpa y una vihuela posiblemente, un instrumento de cuerdas punteadas. Ella tiene en sus manos un recipiente y el niño está más o menos empezando a aparecer poco a poco, va a ser cada vez más claro, va a empezar a aparecer como un niño como comportamiento de niño. Y la madre, vean su rostro, la madre va a empezar a aparecer como una mujer joven y en la mayor parte de casi todos los casos bella. O sea, ya se va a ir humanizando la representación de lo religioso. Masaccio es un pintor muy importante. Él, junto con Filippo Brunelleschi y con otros pintores, van a desarrollar la perspectiva geométrica, la perspectiva matemática, o también se le llama la perspectiva científica. Va a ser en ese sentido un hombre muy importante. Aquí tenemos a María y el niño un niño bebé, igual que el anterior, ángeles alrededor, interpretando instrumentos musicales, acompañándola, y ella está debidamente sentada en su trono. Su trono tiene la característica de, como si fuera un edificio, unas columnatas. Es un trono muy elaborado. Y los ropajes están indicando movimiento, ya no son rígidos. Tienen luces y sombras que ayudan a crear volumen. Y aquí acá es claro que ella está sentada encima de la silla y recostada contra el espaldar. O sea, se ha logrado eso que parece una cosa muy sencilla, muy significante, pero muy importante. Esta es la obra más conocida de Masaccio. Pero él trabajó muchas cosas, muy importante, pero por ahora solo podemos tratar estas dos obras. Miren, aquí aprovecha todos estos casetones que hay aquí en esta bóveda para crear una ilusión de que hay una capilla. El muro llega acá. Cuando el espectador se para frente a esto, piensa que hay un hueco, digámoslo así, que hay un hueco en el muro y que eso tiene 3, 4, 5 metros de profundidad. Pero es una ilusión óptica trabajada específicamente para representar en 2 planos, 3 planos. 2, un alto, un ancho y una profundidad. Aquí está María y Juan y los donantes de la obra. Como les decía, se van a retratar en un margen más pequeñitos y de rodillas. Está el Dios Padre, está Jesús, su madre y Juan. La manera en que están representados María y Juan es muy extraña. Ella no parece dolida, está como mirando hacia el observador. Aquí hay un esqueleto y una frase que refiere a que han llegado pues a la otra vida y que ahí no hay salida y no hay. Vamos avanzando en el tiempo. En el siglo XV, en el mundo de lo que hoy serían los Países Bajos, Jan van Eyck es un pintor muy importante porque está involucrado en el desarrollo del manejo del óleo. Recuerden lo que notamos ahora, los colores se disolvían en agua, poner con grasa animal. El producto más común de grasa animal era la yema de huevo. Jan van Eyck va a empezar a trabajar sobre
lienzo y va a empezar a usar óleo, distintos tipos de aceites para crear colorantes translúcidos que se puedan superponer en muchas capas y dar entonces un tipo de color que antes no existía. El canónigo Van der Pijl es el hombre que paga la obra. Está aquí, este hombre mayor. Este es el obispo de la iglesia donde está. Vean la altura del hombre y la altura del edificio. Llega casi hasta la parte de arriba. Está, obviamente, aunque Van Eyck sabía cómo era, pues no es su mayor interés hacer eso, en tratar de ser más, una mejor proporción en esas cosas. Estas líneas que hay aquí, las líneas de la tapicería, sirven para crear una perspectiva. Estos pintores, al otro lado de la frontera con Italia, no desarrollan perspectiva científica, desarrollan otro tipo de perspectiva, son muy detallistas. Ellos son el tamaño de estos objetos, de este objeto, el tamaño de esta columna, para crear una ilusión de profundidad en base al tamaño de los objetos. Es otra manera de encontrar una tercera dimensión. María está pues en un trono, está siendo objeto de culto por el canónico, que tiene en sus manos un libro y unos anteojos, lo que lo convierte en un hombre muy rico. Había que ser muy rico para tener anteojos en esa época. Los dos personajes que lo acompañan están ricamente vestidos, o sea que hay riqueza, no hay pobreza. No es, digamos así, no es María rodeada de personas de los sectores populares, llamémoslos en los términos actuales, no, que va a estar siempre rodeada del poder, el poder eclesiástico, el poder político, el poder económico, el poder social. El hombre dona la obra muy posiblemente para que se coloque sobre su tumba, que va a ser en la misma iglesia. Hay que tener pues mucha capacidad económica para lograr eso. Jean Fouquet es en francés, va a ser un pintor muy importante que hará muchas cosas. Va a ser un miniaturista muy especial. Francia se distinguió por crear un tipo especial de renacimiento. Tenían una herencia del mundo de lo que se llama el código internacional, pero sobre todo en la miniatura. Trabajaron hay una obra que es el libro de obras del Duque de Berry, que es una obra muy, muy, muy importante, y presenta una enorme cantidad de detalles, muy naturalista, porque apunta a describir los usos de cada día. Esto es lo que llama una Virgen de la Leche. Una Virgen de la Leche porque ella acaba de amamantar al niño. Entonces tiene el seno descubierto, un seno redondeado que es como el mundo, como alimenta al mundo. Ángeles alrededor y joyas. Estas joyas están delicadamente trabajadas. Lo mismo que la textura del manto de la Virgen, que es piel de una piel fina, de mucha calidad. Lo mismo que su corona. Esos miniaturistas trabajan con lentes de aumento y con pinceles muy finos. Les interesaba mucho ese tipo de detalle. Hay algunos incluso que llegan a poner en estas joyitas, son capaces de poner un reflejo de lo que sucede en otra parte del lugar donde está la obra. Aquí el donante de la obra, junto con un santo que lo acompaña, un santo que fue sacrificado y que aquí tiene un hilo de sangre que sale de su cabeza. Tiene una piedra encima del libro que porta porque fue sacrificado mediante la lapidación. Este es un díptico. Un díptico es cuando son dos objetos en dos pinturas en un mismo espacio.
Hay trípticos también y hay polípticos. El políptico tiene más de 3 partes, el díptico tiene 2 y el tríptico tiene 3. Son obras pues muy elaboradas. Vea la calidad de representación de los mármoles, de la calidad del dibujo arquitectónico, la relación de las líneas del piso nos llevan hacia crear un punto de fuga en esta parte, en la parte izquierda. El detalle del rostro de la Virgen. Vea la calidad, por ejemplo, para representar el manto transparente. Hay un manto transparente que le cubre la parte de la cabeza. Y la textura, posiblemente perlas, de las perlas que hay aquí en la corona. Las joyas. O sea, casi que se puede decir que fueran joyas incrustadas en la pintura. Está el realismo de esas joyas que se ven casi como si fueran incrustaciones. Miren ustedes acá. Miremos esto. La calidad de representación de esto. O sea, es un detalle, un tipo de detalles, este tipo de filigrana que tenemos aquí alrededor. La expresión es una expresión seria, triste, más entre seria y triste, más triste que seria, mirando al piso, no mira a nadie, está acongojada. Diríamos, si uno piensa en cómo hacen estas obras, ya se representan muchas veces acongojadas desde el principio porque saben lo que va a pasar con el niño cuando el niño crezca y saben que va a ser sacrificado y que va a tener una muerte pues muy difícil y muy complicada. Giovanni Bellini es uno de los fundadores de la Escuela Veneciana de Pintura. La Escuela Veneciana de Pintura se va a diferenciar de la Escuela Florentina y Romana y de la de Padua y de la parte de Italia, de la otra parte de Italia, porque Venecia también es una parte de Italia. Pero Venecia va a tener un desarrollo distinto. En Venecia va a primar el color, van a ser coloristas, básicamente. Y ellos manejan todos los elementos que tienen en general el Renacimiento de Italia, pero con primacía de color. Esta no. Esta es curiosamente, hay unos colores muy tenues, tienen una expresión muy triste, los dos tienen una expresión muy triste, el niño es muy triste, es una mujer joven, va a ser una cosa joven, hermosa, pues van a ser unos rostros muy bellos, casi todos prácticamente, casi el 100% de esta representación van a ser rostros muy bellos y figuras muy bellas. El niño tiene un fruto en sus manos, esos frutos son símbolos de la tortura que va a padecer, de lo que va a tener posteriormente en su vida. Fra Filippo Lippi es también un clérigo que va a ser también clérigo y pintor. Es muy bella esta obra. Nos presenta muchos elementos importantes. Vea la calidad de representación del antebrazo de la silla, el cuero, el forro que tiene la silla, detalladamente representado. Detalle de representación del paisaje del fondo, hasta el más lejano fondo. Los rizos del pelo del bebé y de los angelitos que lo sostienen. El niño es más niño que en los anteriores. Quiere acercarse a ella. Ella está en oración. Es muy joven. Tiene un complicado tocado de cabeza. Muy transparente. Hay una gran calidad de representación en las telas, tanto en las telas de los ángeles como en las telas de la ropa de ella. Es muy joven, muy bella, es una obra muy bella. Piero la Francesca es pintor italiano. Alguna vez, quizá hablando de Fernando Botero, Fernando Botero estudió mucho su obra, fue muy importante. Estos son los donantes, están aquí atrás. Un matrimonio
de muy alto nivel social. Ella tiene ropa de su tiempo. Aquí no está actuando como reina. Aquí está actuando como señora. Como señora, el niño sí está actuando de manera, digamos, que no correspondería como bebé, sino como niño Dios. Está en acto de bendecir, está mirando directamente a los fieles, que somos nosotros, que son las personas que están frente a la obra. Y ella no mira al frente. Aquí igual la calidad de la pincelada para crear transparencia. La arquitectura ayuda a crear profundidad. Vean las líneas que son de las vigas que sostienen el techo, ayudan a crear profundidad. Y nos crean un ambiente lejano, un segundo ambiente, un tercer ambiente adentro, uno adentro, uno afuera, en representación detallada de los materiales. Vamos a verlo un poco más de cerca. Es una mujer joven, digamos de una expresión austera, no está alegre, no está triste, está mirando hacia el piso, que es bastante común, pero entendamos que el papel de la mujer en estos periodos, en esta época, es ese. La mujer es sumisa, la mujer no mira directamente porque no le corresponde, no es bien visto que mire directamente. Sería como sospechoso que mirara directamente. No mira los ojos a nadie. Ella mira el piso, medio agacha la cabeza, y son representadas así. Es bastante normal que en la pintura aparezcan así. Muy rara vez empiezan a mirar directamente. Por ejemplo, con las damas que pinta Leonardo, van a mirar directamente al espectador. Casi que lo van a enfrentar. Miren la calidad de los materiales y la calidad de la representación de los materiales, de la tela que está aquí, en esto. O sea, se entretienen en representar debidamente estas cosas. Esta es la Madonna Benoit de Leonardo. Es tal vez de la primera de las Madonas de Leonardo, estando él muy joven. María es una niña que está jugando con el niño. Están jugando los dos. Están jugando casi como dos hermanitos jóvenes. Están en una habitación que tiene una ventana abierta hacia afuera, que es típico de las obras de Leonardo para crear una dimensión lejana. Esta obra se perdió durante muchísimo tiempo y recién en el siglo XX prácticamente vino a alguien de la familia Benoit, que vivía en San Petersburgo. Él la dio a conocer y la negoció con el Museo del Hermitage de San Petersburgo y se la vendió al museo. Se discutió mucho su legitimidad porque había estado perdida durante varios siglos, pero finalmente se encontró pues que es una obra auténtica suya. Tiene la característica de las obras de Leonardo, pues muy humana, aunque tienen estos símbolos de santidad, y son una convención social, una convención pues que era aceptada en esta época. En muchas de sus obras no lo tiene, aquí sí lo tiene. Es una obra, al fin y al cabo, de su primera época. Pero María es una niña muy joven, alegre. Es muy poco común que fueran representadas de esa manera. Aquí tenemos dibujos preparatorios. Y bien los dibujos de Leonardo los cuadernos de Leonardo son desordenados. Aquí hay toda clase de dibujos, de rostros, de cosas técnicas y más o menos esquemas de donde quiere ver cómo es que va a jugar. Aquí con un gato, la Virgen del Gato, que nunca se pintó definitivamente. Distintas posiciones de la cabeza. Esto nos muestra, estos son dibujos hechos a pluma y tinta. Nos muestra su manera de pensar, su manera de trabajar, cómo va desarrollando a través del dibujo la posibilidad de la obra. Mire aquí el rostro que se inclina, amoroso, el niño jugando con el gatico,
La ventana al fondo son estudios previos. Estudios para el niño, estudios para el gato. Finalmente no hubo gato, sino que el niño está jugando con otra cosita. Bueno, Sandro Botticelli es un contemporáneo de Leonardo. Es contemporáneo de todos los grandes pintores italianos de la segunda mitad del siglo XV. Y una crítica especial. Esta señora parece ser Lucrezia Tornabuoni, la esposa del gran personaje Medici, que era el que mandaba en Florencia, un banquero muy rico. Y estos jóvenes que aquí son los hijos de este señor. Este sería Lorenzo de Medici, y este sería su hermano Giuliano, y esta niña sería una de sus hijas y esta otra de sus hijas. Esto es un tondo es una figura redonda que permite crear un tipo de composición especial. Esta niña que hay aquí es las hijas de este señor Medici. Era común que se hiciera eso, no era extraño, ni se veía mal, estaba bien, no era una falta de respeto, no, en lo absoluto. Botticelli es un gran dibujante. Aquí tenemos la capacidad del dibujo, y un gran dibujante que sabía escoger bellos modelos para sus trabajos. Recordemos que una de las cosas que se busca en ese periodo es la belleza. La belleza en todos los sujetos que representamos. Cuando uno mira las obras de Botticelli, ve crecer estos modelos. Estos jóvenes van a aparecer muchas veces en sus obras. Y aquí el Magnificat, lo que está leyendo, pues se llama la Virgen del Magnificat. La calidad de representación de las manos, de los dedos, del libro, de las hojas del libro, la calidad de las telas, de los dorados. Botticelli tenía formación como orfebre, también suya, de Botticelli. Mahón siempre con libro. Igual, la mujer joven, el niño la interroga, le pregunta algo como sobre el libro que está haciendo, que está jugando. Tiene una corona de espinas en su manito, que es un símbolo de lo que va a pasar posteriormente. Unas frutas. Todas estas cosas son objetos que representan simbólicamente algo distinto a ellos mismos. La Virgen de la Roca de Leonardo es muy complicada. A Leonardo lo contrata un monasterio en Milán para pintar esta obra, para colocar en el altar de esa edificación. Leonardo contrata a otros dos pintores de apellido Predis para que pinten con él. La obra tenían que entregarla en un plazo de 2 años. A los 5 años no la han entregado, y no la entregan porque dicen que le pagaron muy poco dinero. Entonces demandan a los compradores. La demanda llega a ser mediada por el duque de Milán y hasta por el rey de Francia. Finalmente hacen 2 versiones. Parece ser que Leonardo, incumpliendo el contrato, vendió la obra, y parece que al rey de Francia se la vendió. Esta que está en Louvre es la primera. Y luego, más o menos a la carrera, piensa uno que hizo la segunda. Aquí están los detalles del contrato. Ya ustedes leen con detalle los detalles, pues, de todo es un pleito monumental que nos habla también de la forma de trabajar en esta época. Este personaje le hacía tantas cosas al mismo tiempo de que era difícil todo. Esta es la de la National Gallery, la segunda, que se entregó al monasterio y que después del monasterio pasó a la National Gallery. La compró alguien y se la vendió a la National Gallery de Londres y está allí. Son muy parecidas
hay una distinta posición del ángel Gabriel, que es este. Está señalando a San Juan. San Juan es este, el niño Jesús es este. San Juan es este. San Juan, aquí por la cosita esta que tiene el niño Jesús, y el ángel Gabriel ya no señala. Es distinta la factura de las rocas en esta parte y en esta. Lo mismo del agua que de aquí. Aquí no hay agua, aquí sí hay agua. Aquí hay un tipo de flora muy detallado y aquí está menos detallado. Hay diferencia en el color del manto de Gabriel, aquí es rojo, aquí es azul. En el color del manto de la Virgen también. En el color de los cuerpos de los niños. Los diferencias finalmente como que llegó a un acuerdo y recibieron la segunda obra. Alberto Durero es alemán, un gran grabador, uno de los mejores grabadores de toda la historia. Aquí en una obra que nos presenta una tercera dimensión lejana, una persona que está dentro de la habitación, una expresión seria, un niño bebé, mucho detalle en las paredes, muchos detalles en el tipo de telas, en pequeños objetos. Era típico de los pintores, tanto del área alemana como del área de los Países Bajos, de lo que era el mundo flamenco, de Flandes. Giorgione, otro de los grandes pintores italianos de la escuela veneciana. Y aquí este es Francisco Asís. La María en un trono alto, una posición un poco forzada, un poquito extraña. Paisajes muy complejos al fondo de la obra. La Madonna de Brujas fue hecha al mismo tiempo que el David. Fue comprada por una familia alemana, del área de Brujas, para... Brujas está en lo que era Flandes, el país de Flandes, o flamenco, para colocar en su tumba. Y allá se la llevaron para allá. Parece que el transporte fue una cosa secreta, en fin, valía mucho dinero. Y costó mucho dinero, y hoy es una de las dos grandes esculturas de María que tiene Miguel Ángel, la otra es la Pietà del Vaticano. La Pietà del Vaticano es con Jesús muerto, la Madonna de Brujas es con Jesús vivo. En las dos es una mujer joven, en las dos está triste, reflexionando, pero serena, muy trabajados los ropajes, y el niño de pie, está como deslizándose del cuerpo, de pie. Y él se está sosteniendo aquí en la pierna de su madre. Hay una película que se llama Bastardo sin Gloria, que cuenta cómo los nazis se robaron esta obra y ellos la rescataron de una mina de sal, y donde estaba guardada, donde se le iban a llevar para posiblemente pues, para apropiársela en los museos que los nazis tenían pensado llevar a cabo. Y luego antes la había robado Napoleón y se la había llevado para París y la devolvió a sus dueños legítimos en Brujas. De Rafael, uno de los mejores pintores de Madonas de toda la historia. La Virgen del Jilguero o el Cardelino. Composición triangular, típica, la heredad de Leonardo da Vinci. Muy estable. Los niños jugando con el Cardelino, que es un símbolo de la pasión. Este es San Juan Bautista y este es Jesús. Ella lee un libro, siempre de repente leyendo para mostrar que es una mujer ilustrada, que es inteligente y que es ilustrada. Una mujer bella, de un rostro muy sereno, una actitud muy amorosa con San Juan. Un paisaje de fondo que presenta esta difuminación hasta el fondo. Aquí esto lo aprendió Rafael de Leonardo, la perspectiva atmosférica.
y la Madonna Sistina, muy bella. Se dice, se rumora que que esta era una de las amantes de Rafael. La Fornarina tenía como apodo esto. Está rodeada por dos santos, sale como de una temporalidad. Está lleno de angelitos, de cabezas de... Aquí no se ven bien, pero son cabezas de angelitos que salen como de las nubes. Y están estos dos putinos, se dice putinos, a estos pequeños ángeles están en la parte de abajo. Y la Virgen de la Silla, también muy, muy sencilla, un ángel, el niño Jesús, como un bebecito asustado, mirando asustado, aferrándose a su mamá porque está asustado. Y parece ser que Rafael, andando por la campiña de Italia, vio una campesina con un niño, una campesina muy bella, y en ese momento no tenía más que un trozo de lápiz de carbón y hizo unos dibujos rápidos para recordar cómo era y luego la pintó. O sea, el modelo para esta Virgen de la Silla es una campesina italiana que le entusiasmó mucho pues a él porque era una mujer muy bella. Aquí un acercamiento, un detalle. Como vemos, la humanización completa de los religiosos. Correggio, otro de los grandes pintores italianos de la parte veneciana, aprende el claroscuro de Rafael y de Leonardo, la construcción piramidal, el fondo que crea una tercera dimensión, el fondo que se va volviendo azul, el corregimiento al azul, los dos bebecitos que siempre están jugando juntos, la mujer muy joven, muy sencilla, jugando, los tres están jugando. Tiziano, el gran personaje del mundo veneciano, un hombre que dominó la escena del arte en Venecia durante muchísimos años. Era el gran personaje, el hombre que tenía los contratos, que tenía los órdenes para trabajar, que era admirado, el gran personaje del mundo italiano en la escuela veneciana. Y fíjense que todos estos personajes tienen una cosa en común, pues más o menos es el mismo tipo de mujer joven, bella, en distintas poses, en distintas actitudes, nunca llora, nunca se presenta llorando, nunca se presenta con una situación angustiosa, están simplemente reservadas, casi nunca miran directamente al espectador, casi de ninguna manera. El Greco es un personaje especial. El Greco no es de origen italiano. Vivió en su lugar en Creta durante mucho tiempo. Y aprendió allí el arte de origen bizantino. Luego fue a Venecia. En Venecia se formó en la escuela veneciana. Era un hombre que aprendía muy rápido. Inmediatamente llegó a Venecia, aprendió de los venecianos el manejo del color y la forma de representar el paisaje. Pasó a la parte de Italia, de Roma, estas otras ciudades italianas de la campiña, conoció las obras de ellos, se empapó de ellos o sea, este hombre tiene tres tradiciones en sí mismo. Después fue a ir a Toledo y en Toledo tenía como la ambición de llegar a convertirse en pintor del rey de España y le hizo dos pinturas al rey y al rey no le gustaron ninguna de las dos y se quedó viviendo en Toledo. Tuvo un hijo que creció y fue un hombre importante y le dio muchas conexiones, le fue muy bien
Fue muy bien recibido por uno de los grandes autores de su tiempo. Fue más o menos medio olvidado durante varios siglos y comenzando el siglo XX se reactivó su estudio y el interés por investigar su obra y hoy es un personaje pues muy, muy importante. Es una Virgen de la Leche. Las Vírgenes de la Leche son las vírgenes que están amamantando al niño Jesús o que acaban de amamantarlo o lo van a amamantar. Y hacen un recuento pues de esa leche, es una especie de alimento espiritual, digamos así. Las figuras del Greco se distinguen por ser una tendencia al alargamiento de la figura, a la estilización de la figura. Diego Velázquez es uno de los grandes pintores del mundo español. Aquí María con el niño en la visita de los magos. Estos son los magos. Están ofreciéndole su reverencia, pues llevando sus regalos de oro, mirra, incienso, etc. En una especie de edificación parece. Una edificación que está más o menos como el albergue. El niño es un bebé, ella es una mujer joven. O sea, se continúa la tradición del Renacimiento. Y Rembrandt, el pintor, digamos, típico del claroscuro, típico del barroco. Ya hemos dejado pues a un lado la pintura renacentista y estamos en pleno auge barroco, otra Virgen de la Leche, con José que se aproxima a mirar. Aquí están los elementos de la carpintería. Están en la carpintería, en la cuna del niño. La oscuridad permite que la luz que llega de acá, la luz está llegando de aquí, de plenamente sobre el niño y sobre María y los convierta en los personajes principales. Bartolomé Esteban Murillo fue uno de los grandes pintores de Madonas, muchas muy bellas, son imanes votivas. Esto está ordenado por una cofradía del Rosario, que tiene el Rosario como una actividad fundamental. Ella tiene un rosario en sus manos. Y Goya, pintor español, que hizo grandes cosas, sobre todo con un tipo de... se sale de lo común. Sus desastres de la guerra se salen de lo común, totalmente. En la serie de pinturas sobre las costumbres sociales españolas se salen de lo común y las pinturas negras se salen de lo común totalmente. O sea, es un hombre que hizo cosas fuera de lo normal. Un gran pintor, un gran retratista, una pintura que nos muestra bebé madre, cualquier bebé madre. Aquí hay un halo, queda un halo todavía, disimulado, digamos, pues no está explícito, pero sí está más o menos indicado. Y Manet, impresionismo francés, uno de los pintores de la Revolución Francesa. Me refiero a la revolución en el arte, no a la revolución política. Pero no es exacta. Él sí toma como modelo la Virgen del Conejo de Tiziano, pero la cambia mucho. Vamos a mirar las dos ahora. Simplemente la pinta como una señora en un paseo, en el campo. Él tiene una mujer que le ayuda. El niño es un bebé completo. Y vamos a mirar cómo ella toma la obra de Tiziano, pero la interpretación de la obra es casi otra obra distinta. Es apenas tomar, como cuando uno ve algo y le llama la atención, va a ser algo semejante, pero no es una copia. No es una copia, sino que está inspirada en la obra de Tiziano. Obviamente la aplicación del color en la obra de Tiziano y la definición de las figuras en la obra de Tiziano es muy distinta a la aplicación del color y la forma de figuras en la de Manet. Manet no era específicamente impresionista. Manet hace parte de ese grupo de los rechazados,
del Salón de París cuando los impresores se lanzan, pero él manejará su propio estilo. No será un hombre de pincelada tan rápida y de pintar sin estudios previos a plena luz. Paul Gauguin es un pintor especial. Abandona Europa, abandona su familia y se va para la Polinesia a vivir allá. No vuelve a Europa nunca. Va una vez y no es capaz de vivir en el mundo europeo. Estaba ya muy metido en el mundo, digamos, primitivo. Y pinta esta Orana María. Miren los símbolos de santidad. El niño Jesús moreno, María morena, vestida como se vestían las mujeres haitianas, allá en donde él fue a dar esa isla donde fue a dar. Entonces es su versión. Presenta a María en el contexto cultural de este lugar de las islas del Pacífico. Esta es una maternidad de Picasso ya en el siglo XX, totalmente en el siglo XX. No es María y Jesús, pero es una maternidad, porque en el siglo XX hay muy pocas versiones importantes de María y Jesús. El arte del siglo XX se lanzó a otros caminos y se lanzó a otras cosas, a buscar otro tipo de cosas. Entonces aquí tenemos una maternidad, pero igualmente es el periodo rosa de Pablo Picasso. La maternidad sigue siendo un tema y va a ser, y es y será siempre un tema importante en el arte, no solamente occidental, sino en todas las formas de arte de todos los tiempos y todas las culturas. Y Deborah Arango es expresionista a su manera, una manera muy particular. Presenta esta Nuestra Señora del Silencio. Ella tiene una cantidad de obras y es una mujer que hace una crítica social muy, muy grande, muy dura, y sobre todo una crítica social muy grande sobre la violencia en Colombia. El expresionismo hace que sea muy personal la manera de representar las cosas y los objetos y las personas. De Dalí es muy extraña. Esta es Gala. Gala es la compañera de Dalí. Las obras están llenas de cosas que son particulares de él. La concha con el huevo pendiente de un hilo, parece que tenía que ver con la ley atómica, que es una obra donde él plantea cosas que tienen que ver con la física. Ella tiene el cuerpo atravesado, pues tiene el cuerpo abierto. El niño está en ese lugar, está abierto también. Tiene otras cosas flotando a su alrededor. En fin, es típico de Dalí. Él se inventa el surrealismo de los sueños. El surrealismo es una escuela, podríamos decir que es una escuela de pintura y de otras artes también. En el cine también está presente, en donde los sueños son extraños, los sueños no son normales, no son lógicos. Entonces el mundo de los sueños se vuelve tema de la pintura. Hace relaciones y uno la ve y sabe que es Jesús y María, pero representada de una forma completamente diferente a la tradición anterior. Y aquí tampoco es Jesús y María, es maternidad. Es un escultor inglés. Entonces, miren, es una abstracción. Es una abstracción de lo que es la maternidad. Sí, yo creo que se reconoce fácilmente, pero para mucha gente no tendría esa significación. No entenderían exactamente qué es esto. Pero es la forma en que el arte del siglo XX empezó a mirar hacia el mundo y a verlo de manera distinta. Esto está tomado de una firma de diseño, no tiene autor específico. Busqué, pero me pareció muy interesante ver cómo estas dos formas
se complementan. Sí, es una forma abstracta relacionada con la maternidad. La madre, el hijo. Cómo se complementan en dos formas tan sencillas y tan simples. Y Alan D'Arcangelo es un pintor norteamericano, pop, de arte pop. Entonces aquí el arte pop es que ella pone Madonna con el niño como la referencia a la Madonna con el niño de María Jesús, pero Jacqueline Kennedy con su hija Carolina y Jacqueline. Miren los símbolos que les pone santidad a Jacqueline y a Carolina. Jacqueline Kennedy, pues yo creo que santa poco. La otra es una mujer que está metida en el mundo de la política, o ha estado, creo que más o menos involucrada en el mundo de la política. Fueron personas de alto nivel social, fueron símbolos importantes en lo social, en lo político, en el poder, en fin, fueron muy importantes. Ella se murió, Carolina creo que está viva. Fernando Botero, Madonna y niño. La búsqueda de Fernando Botero de volúmenes, de grandes volúmenes, tanto en la Madonna como en el niño. Obras son satíricas, la mujer que pisa la serpiente, que es la culpable, pues la que incita pues al pecado original, el relicario en sus manos, la fruta prohibida y otra versión de la Madonna y el niño. Es simplemente la versión de él, de su búsqueda particular, es satírico, es muy mordaz, es muy crítico con la sociedad colombiana y sobre todo con la sociedad paisa, con la religiosidad de la sociedad paisa. Y finalmente, tampoco es Jesús María, sino madre y niño. Podría ser una referencia a lo que venimos diciendo. La maternidad es madre, Jesús María son maternidad, es madre e hijo. Aquí es madre e hijo también, en el estilo particular de Guayasamín. Bueno, hemos hecho un recorrido para mostrar distintos tipos de obras, distintos autores, mirar cómo evoluciona este tema que es tan bello y tan interesante. Y por ahí conversamos otro día, en otra oportunidad, sobre otro tema próximamente.